Saludamos a José Abad Zuleta, abogado. Bienvenido, José Abad, a Clic Gracias, poder de la información a un clic. La democracia en información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Roger, buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por la invitación. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, señor. Bueno, entonces, la noticia es en torno a lo político-jurídico, es que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle. Empecemos por ahí, doctor. Bueno, a usted no le quería, doctor. José Abad Zuleta, ¿qué es eso de detención preventiva? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿En qué circunstancias se da? Bueno, la detención preventiva contra estos ciudadanos se da porque existen indicios suficientes de su posible participación en los delitos de peculado por apropiación y en el cohecho impropio. Esa orden de captura implica que luego de efectuarse, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene 5 días para resolver la situación jurídica. La situación jurídica la debe resolver la Sala de Instrucción dictando medidas de aseguramiento de prevención, de detención preventiva o libertad. Recordemos que la Sala de Instrucción Criminal de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue creada con el Acto Legislativo 01/2018, que además creó la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia. Esto para darle desarrollo a la segunda instancia de los aforados y la segunda conforme, que consiste en que el que es condenado en primera instancia tiene derecho a que un juez revise esa sentencia. A ver, yo tenía un enredo con esto, incluso cuando le invité a usted, y es lo que yo tengo, pues, la formación jurídica. Cuando lo invité a usted a conversáramos, le hablé, y lo comienzo públicamente, pero para que precisamente nos desenrede, le hablé de medida de aseguramiento. Casi que me ubiqué en esa audiencia de la cual hablamos largo y tendido en días pasados, y es la audiencia de imputación de cargos, que es en la que se le informa, se le comunica, digamos, en este caso, al expresidente del Senado y también al expresidente de la Cámara: señores, ustedes tienen o son, son acusados, digamos de esta manera, de peculado por apropiación y cohecho. Se les informa y el juez toma la decisión ahí en esa audiencia de decretar medida de aseguramiento. Nada tiene que ver con ese momento. No, los congresistas definieron mutuo propio cuando se elaboró la ley 906, que ellos seguirían siendo investigados y juzgados mediante el procedimiento de ley 600, que es totalmente diferente. La ley 600 es un sistema inquisitivo mixto. Significa que en esta ley 600, contrario a la ley 906, no hay formulación de imputación. Existe indagatoria u orden de captura. La fiscalía, en este caso la Sala de Instrucción de la Corte, que actúa como fiscalía, tiene facultades jurisdiccionales para ordenar la privación de la libertad de aquellas personas que han sido investigadas. Allí no hay imputación, hay indagatoria. Luego de la indagatoria, la Sala de Instrucción, fiscalía, para que lo entendamos, ordena la privación de la libertad cuando existen 2 o más indicios de responsabilidad, de autoría o participación. Es que nada tiene que ver el sistema acusatorio con el sistema inquisitivo mixto de la ley 600. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo personalmente considero que con la ley 600 de 2000 se pierden muchas garantías, porque hay varios principios que hay que tener en cuenta. El primero,
en ley 600 existe el principio de permanencia de prueba, es decir, que todos los actos que se realicen de investigación se convierten inmediatamente en prueba y van a ser utilizados tanto por fiscalía como por el juez de conocimiento. Es decir, fiscalía, hablo de sala de instrucción de la corte, y van a tener validez como prueba todo el proceso. 2, existe tarifa legal de prueba. Eso no existe en el sistema acusatorio. 3, aquí existe una investigación integral, es decir, se investiga tanto lo favorable como lo desfavorable. En la ley 906 no. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque en la ley 906 del sistema acusatorio no hay pruebas sino hasta que se debate en el juicio ante el juez. Claro. Entonces, sistema inquisitorio, luego sistema acusatorio. El inquisitorio me suena a lo que es, a esa Santa Inquisición, que es así, tan unidireccional y vertical e incluso injusta, que simplemente suena esto: quémenla, ¿cierto? Quémenla sin juicio. Entonces hay un avance al acusatorio, ¿cierto? En el acusatorio hay mayores garantías, por lo que usted explica. Lo que yo no entiendo es que se habla de fuero especial, en este caso para congresistas, y usted dice ahorita, ellos decidieron quedarse más bien en la 600 o ser en la del quémenlos. ¿Por qué? Si tiene la posibilidad como congresistas de tener un fuero que les garantice lo que tiene que garantizársele a todos los colombianos, que es mayores garantías. Bueno, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de la ley 906, cuando se llegó a ese punto, ellos consideraron que su fuero les permitía seleccionar la ley que se les debía aplicar a ellos. Parece ser que no había quien conociera ya en aquel momento del sistema acusatorio, y ellos creyeron que era más garantista para ellos la ley 600. Yo pienso que no, porque la ley 600 le entrega al fiscal instructor, en este caso sala de instrucción de la corte, les entrega unas facultades muy superiores a las que tendría el juez de control de garantías en la ley 906. Un error que yo creo que están en mora de resolver. Sí, señor. Bueno, José Abad Zuleta, entonces, la Corte Suprema de Justicia es la que toma la decisión, sala de instrucción de la Corte. Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Actúa como fiscal. Sí, sí, claro, claro. Actúa como fiscal y tiene facultades especiales porque, como les decía ahora, como hay una tarifa especial y hay permanencia de prueba, entonces la sala de instrucción de la Corte, luego de la orden de captura de estos ciudadanos, va a tener 5 días para resolver la situación jurídica, como explicaba hace un momento. La situación jurídica, resolver situación jurídica no existe en la ley 906, pero la sala de instrucción de la Corte tiene 5 días para resolver la situación jurídica. ¿Y cómo la puede resolver? Dictando medida de aseguramiento de detención preventiva o decretando la libertad. En este caso, la orden de captura se expide porque ya hay definición anticipada de que la resolución de situación jurídica va a ser con medida de aseguramiento. Por eso se expide la orden de captura. Doctor José Abad Zuleta, placer de saludarlo. Javier, ¿cómo estás, hombre? Bien, muchas gracias. Doctor, en caso tal, porque este sistema, como usted bien lo plantea, de la ley 600 es más inquisitivo, porque de alguna manera en la primera etapa, quien hace las veces de fiscal
hace casi que de juez y parte. Sí, juez y parte. ¿Qué va a pasar entonces si en determinado momento se toma la medida de aseguramiento? Puede ser intramural o puede ser con beneficio de la libertad condicional o Aquí, en este caso, solo hay dos posibilidades: privación de libertad o libertad. Okay. Si se dicta privación de libertad, más adelante puede plantearse una sustitutiva. Ok. ¿Qué va a pasar con su fuero como congresista? Es decir, ¿ellos siguen ejerciendo como congresistas hasta que haya una condena o se les suspende ese fuero? ¿Qué pasa con su condición como congresista, doctor? Recordemos que el acto legislativo 02 de 2015 estableció o amplió el principio de la silla, del abandono de la silla en el Congreso. Y allí se dijo que una de ese famoso mecanismo de la silla vacía, una orden de captura implica expulsión del partido e implica que esa curul en el Congreso no se puede reemplazar. Antes, la silla vacía operaba con sentencia condenatoria, pero luego el acto legislativo 02 de 2015 lo amplió a la simple medida de aseguramiento u orden de captura. Entonces, ese mecanismo de la silla vacía es una sanción extrema para los congresistas que son vinculados a procesos penales. Entonces, tiene dos problemas: es expulsado del partido, y creo que al señor Name ya el Partido Verde empezó la gestión para sacarlo. Y lo mismo al señor Calle, el Partido Liberal, creo que el Partido Liberal está haciendo las gestiones para expulsarlo. Pero esas dos curules las pierde el Congreso, no pueden ser reemplazados. Oiga, pero entonces, perdóneme, pero entonces el Congreso de la República, con sus senadores y sus representantes, están en otro país jurídico. Ese no es el país de los principios que nosotros tenemos en nuestro Estado social y democrático de derecho, en nuestra Constitución política garantista, el del principio de presunción de inocencia, el del derecho fundamental al debido proceso, entonces, ¿en qué país están nuestros congresistas? Roger, usted tiene razón y los televidentes pues pueden entenderlo así. Lo que pasa es que una de las motivaciones para el proyecto de acto legislativo 02 de 2015 fue la alta tasa de corrupción en la administración pública. Y claro, como ellos tienen unos controles, ellos tienen el manejo de unas cifras económicas muy altas, el control de esa corrupción tenía que ser extremo. Por eso, allí, cuando en ese acto legislativo se establece el mecanismo de la silla vacía, es una sanción extrema, pero se respeta el debido proceso. ¿Por qué? Porque es que la ley 600 consagra un debido proceso. Lo que pasa es que no es tan garantista como en el sistema acusatorio. El debido proceso de la ley 600 es más restrictivo, como su nombre lo indica. Allí, a pesar de que aparece la presunción de inocencia, a los procesados se les presume responsable, aunque en la ley 906 también. Pero en el papel está el debido proceso, está el término para la investigación, está la calificación porque transcurrió 120 días o 180 cuando son dos o más, o cuando son delitos de estos de la administración pública, según la ley 1474. Se debe calificar el mérito del proceso. Entonces, la fiscalía, o sea, la sala de instrucción, cierra la investigación en ese término. Corre traslado de 8 días a las partes para que presenten solicitudes. Transcurridos esos 8 días viene la calificación. Y la calificación es, ojo, con preclusión y se decreta libertad y allí termina el proceso, o con acusación y pasa al juez de conocimiento para la audiencia preparatoria. Me deja de una pieza, estoy desayunándome, le cuento, sinceramente.
porque estoy viendo que nuestra constitución política de Colombia, la garantista, no es para todo el mundo. Y para que vea cómo es la vida. Está bien, y eso lo estábamos hablando al principio nosotros, José Abad Zuleta, está bien que haya o deba haber medidas así muy estrictas para acabar con ese fenómeno, el de la corrupción, que según hemos podido hablar en cifras, supera los 50 billones de pesos que se van por esa vía. Entonces, ¿que hay que tomar decisiones? Sí. Estuvimos hablando incluso de la consulta popular anticorrupción del año 2018 y lo que significaba para el país. Pero entonces ahí es cuando me da la razón usted, o mejor, a mí no, a los que nos decían en esa época, pero ¿para qué una consulta popular anticorrupción? ¿Para qué nos vamos a gastar un montón de plata como la que se gastó aquella vez? No fueron 700.000 millones de pesos o 750.000 millones de pesos como la que va a costar la consulta popular, la reforma laboral, pero costó harta plata. Cuando existen mecanismos de lucha dura, contundente y frontal contra la corrupción. Y yo recuerdo que mencionaba algunas, pero no se me pasó por la cabeza ni estuvo en mi agenda informativa la que tiene que ver con esta decisión tomada por en el acto legislativo 02 de 2015. Que sí, pero mire, en la motivación de ese acto legislativo hay varios elementos que son muy importantes. El primero, usted sabe que los partidos entregan avales a sus candidatos. Entonces, el personaje que es elegido con el aval de un partido tiene que responderle a los electores y tiene que responderle al partido. ¿Eso qué significa? Que el partido tiene la obligación de analizar muy bien a quién va a avalar. Por eso, entonces, la sanción, la famosa silla vacía, sanciona al congresista porque lo saca del partido, lo saca de la corporación, pero también sanciona al partido impidiéndole reemplazar a la persona sancionada. Recuerde que eso va de la mano también con la eliminación en las corporaciones de las suplencias. Sí. Eso tiene unas connotaciones muy importantes. Por eso cuando se hablaba ahora que de ese proyecto que se hundió, de la ley del transfugismo, eso tiene unas connotaciones muy complejas. Ahora, este problema de estos dos señores le va a arreglar las alternativas a la consulta popular en el Senado, porque ya no van a hacerse 105 senadores, sino 104, perdón, sí, 104. Sí, y eso claro. Va a implicar no 53 la mayoría, sino 52. Sí, sí. Pero venga, que yo, ya último comentario de lo anterior de este episodio que me tiene a mí trastornado, como lo habrá usted notado y lo notarán nuestros internautas y televidentes, que está muy bien, me encanta lo del acto legislativo y lo de la responsabilidad de los partidos y muy inteligente de su parte traer la situación al tema del transfugismo, del acto legislativo, del proyecto de acto legislativo del transfugismo, porque precisamente al negarse lo que se defiende es la fortaleza de los partidos. Y volvámonos al acto legislativo 02 de 2015, ahí refuerza que los partidos tienen que ser responsables, absolutamente maravilloso eso. Y de ahí que se hable pues de lo que usted plantea, la inhabilidad del reemplazo del congresista, claro. Que eso demuestra la responsabilidad del partido, porque no puede el partido ir dándole aval a cualquiera, lo que tiene que ser muy cuidadoso, mirar las hojas de vida y prevenir de manera disuasiva, que es lo que uno ve en el derecho penal, que organizaciones criminales entren a la política para no volver a épocas aciagas, ¿cierto? Y no mencionar nombres como por ejemplo el de Pablo Escobar en pleno Congreso de la República y otras personas, no después de procesos de paz, que es muy distinto. Persona que se haya desmovilizado,
que haya entregado armas y haya firmado la paz y llegue al Congreso de la República es otra cosa absolutamente distinta. Claro, Eso no lo contempla, la idea. Eso no lo contempla ese acto legislativo. Pero lo que a mí me llama la atención es que no se espere hasta que sea condenado. Porque es que hacerlo en el camino, en el proceso, eso no tiene que ver con el respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque no ha sido condenado. Esa es la parte que a mí me tiene trastornado. Sí, pero es que acuérdese que esa parte estaba consagrada en el acto legislativo 02 de 2009, en que se explicaba que se perdía la silla en el Congreso cuando quedara ejecutoriada la sentencia condenatoria. ¿Cuál fue el cambio del acto legislativo 01-2015? Que lo amplió a la orden de captura. No, lamentable. Pero, o sea, ya es una opinión. Ya es una opinión, porque usted sabe, defensores que somos definitivamente de los principios, los valores y los derechos que conserva el espíritu, que están en el espíritu de nuestra Constitución. Esto, mejor dicho, me tiene trastornado, abrumado. O sea, yo no conocía esa norma. Pero bueno, excelente. Por eso tenemos gente como usted acá, que nos ayuda a ver y entender. Quien vea esta entrevista, por supuesto que va a tener una visión muy clara sobre estos temas y sobre este proceso en contra de los expresidentes a Senado y Cámara. Bueno, ahora sí, el otro comentario que iba a hacer. No, en torno a la corrupción. Usted sabe que en todas las sociedades se lucha denodadamente contra la corrupción. Yo personalmente, frente a la corrupción, considero que ese es un fenómeno que no tiene cómo eliminarse. En mi libro de criminología en Colombia, pasado y futuro, hablo de eso. En mi otro libro, Escritos destructivos de mitos y estupideces, hablo de eso, porque considero que la corrupción no termina nunca, porque la codicia y la ambición de los seres humanos es atávica y hace parte de nuestra estructura de barbarie, pero hay que luchar y como dijo un expresidente por allá hace un tiempo, presidente Turbay, es decir, la corrupción hay que reducirla a sus justas proporciones. Sí, señor, me acuerdo mucho de esta frase. ¿La recuerda también? Claro. O sea, pero mire, ha sido criticada porque uno no es ni medio bueno ni medio malo, ¿cierto? Uno no es medio ético o más o menos ético. Uno es bueno, malo o ético. Pero ante el comentario que ha hecho José Abad Zuleta, uno diría del abogado del sombrero, ¿cierto? Por lo menos un poquito, ¿cierto? Más o menos, Javier. Roben, pero roben poquito. Eso, roben poquito. Sí, esto también hay un dicho que se aplica mucho a Medellín, y es que en Medellín también roban, pero la plática se ve. Pero entonces, la plática se ve. El Código Popular es muy complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo y práctico. Doctor José Abad, yo quiero que también nos explique. José Abad también nos explique, como bien nos explicó el tema de que le llamó tanta la atención a Roger, el tema de las prácticas de pruebas. En esta primera etapa, en la ley 906, la víctima o el acusado o el imputado mejor puede elaborar pruebas y presentarlas en el proceso ante el juez. Aquí no es simplemente refutar las que... No, también. Aquí el debido proceso implica eso. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema de ley 906, la defensa elabora su estructura del caso, su esquema de defensa y su esquema evidencial, porque solo es prueba lo que se practica en el juicio. Pero recordemos que en la audiencia preparatoria se hace la solicitud de pruebas y allí se presenta la pertinencia. En este modelo de ley 600, todos los actos que realice Fiscalía y Defensa son prueba. Por ejemplo, los apoderados de estos ciudadanos, los defensores,
van a pedir inspecciones judiciales, van a solicitar que se tengan como prueba documentos, que se reciban testimonios. Todo eso lo practica la sala de instrucción de la Corte. Si no fuera forado, lo realizaría el fiscal. ¿Cierto? Porque en ley 600 el fiscal es fiscal y juez o juez. Pero es esa sala de instrucción la que define que acoge y que no acoge mutuo propio. En cambio, en el sistema acusatorio, al juez hay que entregarle unos medios de conocimiento y decirle para qué. Entonces, aquí en este sistema, la defensa tiene un trabajo interesante. El problema es que la sala de instrucción mutuo propio decide que acoge como prueba y que no. Exacto. Recuerdo la Santa Inquisición, la Torquemada. Eso, por eso oiga, y peor todavía, peor hoy, porque entonces eran un grupito de vecinos de la aldea ahí reunidos en torno a la presunta bruja, a la bruja no presunta. Una aquelarre. Entonces, quémenla. Simplemente ahora hoy en día es un montón de gente en redes sociales diciendo quémenlos por corruptos sin darles la oportunidad siquiera. O sea, la situación es absolutamente aterradora. Javier. Es que quiero también preguntarle a José Abad, es la importancia que va a tener en esta primera etapa y si se llega a la etapa de juicio, el tema testimonial de Snyder Penilla y Olmedo López, porque ellos de alguna manera han confesado, existió la corrupción, el dinero se perdió, se lo robaron. ¿Qué tan contundente va a ser ese testimonio, doctor? No, es que mire, esos testimonios de esos dos personajes y lo mismo de Sandra Ortiz, esos testimonios ya son prueba en el modelo de 600. Ya son prueba, son contundentes. Esa es la base para haber ordenado la privación de libertad de esos ciudadanos y de otros más, porque hay un poco de gente. Hay un poco de congresistas vinculados a eso. Este va a ser un caso de la misma connotación como Folcompuertos, ustedes recuerdan, de mucha trascendencia y muchísima gente vinculada. La mano derecha, Ramón González también, ahí está, que está por ahí en España o está escondido. Ahí hay mucha gente. Eso dijo Gustavo Moreno, el abogado de Snyder Pinilla, dijo: vienen muchos grandes detrás de esto. Y venga, ya, para ir redondeando, esta pregunta siempre la hago, tiene mucho que ver con el comentario, con la pregunta que acaba de hacer Javier Arboleda, José Abad, lo de la calidad del testimonio. Ya hablo siempre de la certeza que se pueda tener en el testimonio. Finalmente, los principios de oportunidad, por ejemplo, son buenos por eso, porque pone a la persona a cantar, ¿cierto? A delatar y a facilitar el trabajo. Pero sí es creíble ese patrimonio, ese principio, o perdón, ese resultado del principio de oportunidad, cuando lo que quiero es salvarme y como sea, en un mundo tan inquisitivo como ese, no importa, yo me salvo y le echo mano al que sea. Pero es que la crítica del testimonio opera en todos los sistemas. ¿Qué es lo que pasa? No solo se va a considerar lo que diga Snyder y lo que diga este otro señor López, no, sino que además de esos testimonios hay otros factores probatorios alrededor que le dan fortaleza a eso que dice. Comunicaciones de WhatsApp, líneas telefónicas, triangulación telefónica, documentos, y eso va llevando a los magistrados de la sala de instrucción a darle credibilidad absoluta. La diferencia es que aquí, para un defensor poder controvertir eso, lo tiene que hacer de forma casi que solitaria, mientras que en el sistema acusatorio viene el contrainterrogatorio y se deja públicamente en evidencia al testigo, pero aquí también se puede controvertir, lo que pasa es que la controversia es diferente. Claro, muy bien. Hombre, creo que ha sido, como siempre usted, José Abad Zuleta, muy claro.
habría que hablar muchas cosas más, pero esto es a los Cherezade. Me encanta con José Abad Zuleta, a los Cherezade. Déjenmelo ahí, para que los podamos volver a encontrar. Siempre. Estamos disponibles, Javier y Roger, con muchísimo gusto. Sí, señor, y no, de verdad que muy agradecidos, no solamente por nosotros, sino por la gente, porque la claridad suya nos ayuda a entender lo que pasa en este país desde el punto de vista jurídico. Muy bueno. José Abad Zuleta, gracias, mil gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, con muchísimo gusto, buen día y felicitaciones por el trabajo periodístico. Muchas gracias, señor. Bueno. Javier, ¿cómo queda? Pues yo quedé así pues con la precisión que me he hecho respecto de lo político, la silla vacía, pero que va en contravía de los principios y de nuestros valores y derechos constitucionales en esos señores que supuestamente por ser aforados dizque tendrían más garantías, pero yo no les veo más garantías, Javier. Pues por lo menos en este proceso no. Ahora, falta ver qué va a pasar con la decisión que tome el juez. Sin embargo, me imagino que esa determinación de la orden de captura ya queda como planteado el camino para la expulsión y que opere la silla vacía. Así. Vamos a ver. Bueno, démoslo por ahora ahí. Seguimos comentando. Por supuesto, nuestro interés es informar. Pues información, opinión, análisis, interpretación y orientación. ¿Para qué? Para ayudar a entender todos estos fenómenos. ¿Con quiénes? Con personas expertas, en este caso José Abad Zuleta, abogado penalista, pero del proceso penal sabe mucho y claro, tiene que saberlo.